Comenzamos hoy nuestro estudio del libro de Job, y este es un libro muy notable. Es el primero de los libros poéticos. En esta serie de libros que estamos comenzando hoy, tenemos además del libro de Job, los libros de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Usted descubrirá que de este libro que tenemos aquí, así como de los demás libros poéticos, no debe tomarse como si su contenido fuera algo imaginario o irreal. Tampoco debemos interpretar con el término poético como si fuera algo que tiene rima. La poesía hebrea se forma por medio de la repetición de una idea que se llama paralelismo. Ahora, el diálogo en el libro de Job es poético. La conversación en ese día era en forma poética. Si usted ha leído alguna vez la Ilíada o la Odisea de Homero, puede tener un ejemplo de cómo era la literatura secular de entonces, porque era algo común en esos días. Ahora, este libro es algo realmente notable, como ya hemos dicho. Hay muchas cosas interesantes que se pueden decir de él. ¿Quién fue su autor? Pues bien, se ha sugerido que Moisés podría haber sido su autor. Hay otros que opinan que fue Esdras quien lo escribió. Otros dicen que Salomón. Y aún hay otros que mencionan a Job y también a uno de los amigos de Job llamado Eliú. Él es uno de los consoladores miserables, digamos, de Job. Hay quienes creen que fue este hombre Eliú quien lo hizo. No estamos muy seguros, pero puede que haya sido él quien lo hizo. Notemos lo que dicen los versículos 16 y 17 del capítulo 32 de Job. Yo pues he esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio. Usted puede darse cuenta de la forma en que está hablando Eliú, y puede notar que usa el pronombre yo en estos versículos en forma repetida, lo que podría indicar que él fue quien lo escribió. Ahora hay algo más que es de interés acerca de este libro. Nosotros no sabemos quién fue el autor, tampoco sabemos el período cuando vivió Job, no sabemos ni siquiera dónde vivió. Ahora sabemos que habrá personas que digan dentro de un momento que aquí podemos leer que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Bueno, nosotros hemos sido presentados a este hombre y vamos a aprender mucho acerca de él, pero sinceramente hablando, no conocemos la tierra de Uz. No sabemos que ninguna persona haya podido señalar el lugar exacto donde estaba ese lugar. Hablaremos de eso un poco más adelante. Pero la época y el lugar, que son cosas de tanta importancia en estos libros o en cualquier literatura, no son mencionados aquí. No se menciona el tiempo y tampoco se menciona el lugar. Ahora podemos sugerir ciertas cosas y vamos a hacer eso. En primer lugar, quisiéramos sugerir que esto nos llega de la época de los patriarcas, debido al período de la duración de la vida de Job. Él, como usted sabe, vivió mucho tiempo, y esto indica que este hombre habría vivido en esa época en particular. Se nos dice al final de este libro, allá en el capítulo 42, versículo 16, después de esto, vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Esto lo pondría a él en ese período que hemos mencionado. Luego, en este libro, encontramos que Job actuaba como el sumo sacerdote en su familia. Aquí no se menciona ninguna mención de los hijos de Israel, así es que evidentemente tuvo lugar antes que ellos llegaran a existir. Tenemos luego que Elifaz era descendiente del hijo mayor de Esaú. Uno puede encontrar eso en Génesis capítulo 36, versículo 10. Hay quienes opinan que el tiempo de este libro debería ser durante el tiempo de Jacob, y bien podría ser eso también. Lo importante acerca de este libro de Job es que hay muchos problemas que son presentados y que son resueltos en sus páginas. Este es un libro considerado como una obra filosófica mayor, y una de las cosas a determinar es ¿por qué sufre el justo? O lo podríamos decir de esta otra forma, da las razones por las cuales sufre el justo. No creemos que esto sea su enseñanza principal, aunque muchas personas toman esta posición. Luego tenemos que fue escrito para censurar las calumnias de Satanás contra la humanidad. También fue escrito para que Job se revelara a sí mismo. Fue escrito para enseñar paciencia. Usted recuerda que Santiago nos dice, habéis oído de la paciencia de Job. Y hablando sinceramente, aún después de leer el libro, no se oye nada de la paciencia de Job. Es muy difícil ver cómo este hombre podía ser paciente. Sin embargo, veremos eso cuando lleguemos al final del libro.
Luego, creemos que el propósito principal del libro de Job, y veremos esto dentro de poco, por tanto, si usted quiere estar en desacuerdo, espere un momento antes de llegar a alguna conclusión. El propósito principal del libro de Job, decíamos, es el de enseñar arrepentimiento. Usted puede ver que cuando los hombres escriben hoy un libro sobre el arrepentimiento, siempre buscan a un personaje que ha tenido un comienzo pecaminoso. Por ejemplo, tenemos a Manasés, el rey más impío que haya existido. Vemos su historia en los libros históricos del Antiguo Testamento. Él se arrepintió, y debemos decir que de esa clase de gente siempre pensamos nosotros. También tenemos a Saulo de Tarso, el enemigo más grande que tuvo el Señor Jesucristo. Él se arrepintió también. Otra persona es San Francisco de Asís, un noble libertino de su día, pero que también se arrepintió. Ahora Dios no eligió a un hombre como esos. Él podía haberlo hecho, pero Él buscó posiblemente al mejor hombre que haya vivido en el tiempo del Antiguo Testamento. Y eligió al mejor hombre para mostrarnos que éste necesitaba arrepentirse. Al final del libro de Job dice, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Y esto debería enseñar a cada creyente, a cada uno de aquellos que nos escuchan en este momento, nos debería enseñar una cosa. No importa lo buenos que creamos ser, a los ojos de Dios nos vemos como trapos de inmundicia. Esto pues debería enseñarnos que necesitamos arrepentirnos. Esta es una gran obra filosófica, como ya dijimos. Tennyson dijo de este libro que era el poema más grandioso, ya sea de la literatura moderna o de la antigua. Carlyle, el gran filósofo escocés, dijo, hablando del libro de Job, «Yo le llamo a este libro uno de los más grandes que se haya escrito por el hombre». Y Martín Lutero dijo, «Este es más magnífico y sublime que cualquier otro libro de las Escrituras». El doctor Moorhead lo dice de esta manera, «El libro de Job es uno de los poemas más nobles en existencia». Pensamos que este libro de Job es un libro que ha sido dejado de lado y muy mal entendido. Hace unos años se presentó una obra teatral llamada J.B. La escribió Archibald MacLeish, y era bastante sincero en la manera de hacerlo. Él intentó hacer una analogía entre el libro de Job y el hombre moderno, y sinceramente hablando, pensamos que él no alcanzó su objetivo. Aunque él mencionó la situación de la humanidad en el día de hoy, y sabía mucho sobre eso, pero no creemos que él supiera lo suficiente acerca de Job y del gran propósito que él tenía. Él habla de desesperación y también de la esperanza del hombre moderno en ese libro. Pero debemos decir que más allá de eso, no creemos que exista ninguna analogía, y vamos a decirle por qué. El libro de Job revela a un hombre que está muy consciente de Dios, que en el principio no se veía a sí mismo a la luz de la presencia de Dios, y que no encontraba nada malo en sí mismo, aunque él era ciertamente una persona muy egoísta en lo que concernía a su propia justicia. Y él mantuvo esto ante aquellos que le rodeaban. Él dijo que pensaba que ante Dios él estaba bien. En realidad, él quería entrar a la presencia de Dios para defenderse a sí mismo. Y cuando lo hizo, se dio cuenta que necesitaba arrepentirse. Podemos darnos cuenta que esto no representa al hombre moderno para nada. El psiquiatra en el día de hoy le dice al hombre moderno que la razón por la cual él está haciendo esas cosas malas es porque su mamá no lo amó como lo debería haber amado. Y pensamos que el verdadero problema es que su madre no lo castigó tanto como merecía. Eso es lo que anda mal con la presente generación, y la causa de la mayoría de los problemas que tenemos es esa. Pero el problema en realidad es que la madre y el padre fueron negligentes en cuanto a la disciplina del joven y de la joven de hoy. Reconocemos que esa es la causa de la gran mayoría de los problemas hoy. Pero usted puede apreciar que no podemos ir acusándonos los unos a los otros. Nosotros estamos tratando de acusar a alguna otra persona por nuestras deficiencias, nuestra falta de habilidad y nuestro pecado. No estamos haciendo las cosas correctamente. Hay uno que llevó todos nuestros pecados, pero hasta cuando usted y yo reconozcamos que somos pecadores y nos acerquemos a Él, amigo oyente, estamos echándole la culpa a quien no la merece. Pensamos que es algo muy vil el que nosotros le echemos toda la culpa a la madre. Eso es algo terrible de hacer contra una persona. Y encontramos que muchas personas lo están haciendo en el día de hoy. Nosotros tenemos aquí ese problema. El hombre moderno se encuentra en un verdadero apuro y está en una situación desesperada, pero su gran problema es que le está echando la culpa a otros y no se puede dirigir a ningún lugar donde pueda encontrar consuelo,
porque el hombre moderno de nuestra época, con todo su materialismo y secularismo, se ha rodeado de todos los adelantos de la ciencia, pero no tiene un Dios a quien dirigirse. Uno puede visitar algunas casas modernas y encontrar que tienen un sinnúmero de artefactos modernos que lo sorprenden a uno. Botones por aquí y botones por allá para encender las luces desde un lugar central sin necesidad de ir a otras partes de la casa, desde donde también se pueden hacer sonar timbres y abrir desde ese mismo lugar diferentes puertas en la casa y encender las luces de afuera. Uno nunca termina de sorprenderse cuando ve cosas como estas. Y esto para ellos es algo que les da seguridad. Y muchos de nosotros tenemos cosas similares. ¿Por qué? Porque el hombre moderno, amigo oyente, no tiene cómo ir a Dios hoy. No tiene un Salvador a quien dirigirse. Job lo hizo. En realidad, Dios le está dando a él una experiencia que finalmente lo llevará a la presencia misma de Dios. El hombre moderno en nuestros días está pasando por una experiencia en la cual, aun en esta sociedad tan materialista y confiada en todos esos artefactos modernos, y con todas las comodidades de la vida, se halla completamente a la deriva en un mar sobre un pequeño pedazo de madera. No sabe ni a dónde está ni cuál es su rumbo. Y eso es algo que nos asusta, diremos de paso. En realidad, en la actualidad hay algunas personas que están pensando que más allá debe haber alguien. Tenemos una canción moderna que dice, «Pon tu mano en la mano del hombre de Galilea». Pues bien, así nos estamos acercando a la realidad. Pero aún así pensamos que no están dando en el blanco, porque uno tiene que acercarse a Él como pecador. Usted lo tiene que aceptar a Cristo primero, es decir, como Salvador. Hoy en día escuchamos mucho acerca de hacer nuestra dedicación a Cristo. Y de paso quisiéramos preguntarle, amigo oyente, ¿cuál es su dedicación? Si usted piensa que es nada más que el acercarse a Él hoy y decirle que lo va a hacer su Señor, como muchos dicen, eso en realidad no será suficiente. Él dijo que iba a haber muchos que se acercarían a Él en aquel día diciéndole, «Señor, Señor». Usted no lo puede hacer a Él primero su Señor. En primer lugar, lo tiene que aceptar como Salvador. Él murió por usted. Usted no comienza con Él en ninguna otra parte sino en la cruz, donde Él entregó su vida para salvarle. Ahora ese es el problema con el hombre moderno. No era el problema que tenía Job. Job no podía comprender por qué Dios le había permitido pasar por esa experiencia y él no reconocía que necesitaba arrepentirse. Y él está muy consciente de la presencia de Dios a través de todo esto. En cambio, el hombre moderno no está consciente de esto para nada. Hemos dedicado mucho tiempo a esto porque pensamos que es algo de suma importancia. Vamos a considerar el libro de Job desde ese punto de vista. Estamos tratando aquí, amigo oyente, con principios bastante profundos y con grandes verdades, la verdad divina. Y nos gustaría presentar ahora un bosquejo del libro de Job en la forma en que lo hemos dividido. Es algo bastante sencillo. Tenemos aquí un gran drama y es presentado en los primeros 2 capítulos en el estilo de prosa. Luego tenemos el diálogo, es decir, la poesía. Del capítulo 2, versículo 11, hasta el último capítulo, versículo 6, veremos que Job tiene una conversación tremenda con sus amigos. Y luego tenemos finalmente a Dios entrando en la escena. Entonces, el epílogo, que es también en forma de prosa, del capítulo 42, versículo 7, hasta el final del libro. Muchas preguntas difíciles acerca de Job, o hasta imposibles, como pues el autor, la fecha, la composición de Job, o sea, su historia de composición. Sin embargo, este libro es uno de los más famosos, los mejor conocidos del Antiguo Testamento, y tiene una atracción siempre para la gente por una simple razón, y es que se trata del sufrimiento, y todos sufrimos. Entonces, en un nivel u otro, podemos identificarnos con el mensaje de Job. Se ha llamado una teodicea, y una teodicea es una justificación de la justicia de Dios a la luz de la maldad que existe en el mundo. Y esta palabra es una palabra compuesta de 2 palabras griegas, theos y dike, es Dios y justicia. Y la persona que creemos que inventó la palabra fue Gottfried Leibniz en 1710, en un ensayo que escribió en francés para contestar el argumento que se ha repetido 1000 veces, o muchos miles de veces,
que el sufrimiento en el mundo significa que Dios no puede ser bueno y omnipotente al mismo tiempo. Entonces ahí está el problema y hemos probablemente luchado con este problema. Personalmente hemos escuchado a personas que niegan a Dios o cuestionan a Dios precisamente por el gran sufrimiento que existe en el mundo. Y aquí en respuesta él escribió este ensayo que él llamó una teodicea, una defensa de Dios, una justificación de Dios. Vamos a regresar a este tema de la justificación de Dios al final, cuando hablamos del mensaje. El autor y la fecha de Job. Ha habido muchas sugerencias sobre la identidad del autor de Job y su fecha, pero el libro es anónimo. Y pues por lo tanto son suposiciones, pero nadie puede decir que este es el autor y tiene que ser él, porque pues es anónimo. Algunos de los críticos han sugerido más de un autor y diferentes etapas de desarrollo en su composición, y ellos se han dedicado a buscar cuáles partes son posteriores, cuál es la parte original, y luego cómo se ha desarrollado. Pero otra vez son suposiciones. Hay evidencia interna de que el contexto histórico de Job fue durante el tiempo de los patriarcas. Pero aquí cuando digo el contexto histórico de Job, estoy refiriéndome a la persona de Job, no al libro de Job. Y tenemos que distinguir, porque cuando vivió Job y cuando se escribió el libro que lleva su nombre, pueden ser dos fechas muy diferentes. Pero cuando estamos hablando de la persona de Job, hay evidencia de que fue durante los patriarcas, hasta quizás antes de Abraham. Porque Job fungía como sacerdote de su propia familia. Y esto después de Moisés, esto habría sido pues mal visto, no bien visto. Entonces aquí podemos decir que pues en la época patriarcal. La identidad de Job. Ezequiel 14 y 20 y Santiago 5:11 se refieren a Job como una figura histórica. Y por lo tanto debemos pues suponer y debemos creer que es una persona que sí existió y sí sufrió. No se ha identificado la ubicación exacta de Uz. Uz es su región, su tierra. Pero Uz se menciona en la Biblia y se menciona con Filistia, Edom, Amón y Moab en Jeremías 25:20. Y en Lamentaciones 4:21 los edomitas ocupaban la tierra de Uz. Entonces podemos identificar la tierra de Uz en el sur, la parte sur de Israel, porque aquí Filistia estaba al sur oeste y los otros países mencionados estaban al sur este de Israel. Y también, pues por lo tanto y sobre todo por 4:21, los edomitas ocupaban la tierra. Y Job 1:3 dice que Job era una de las personas más grandes de la gente del oriente. Entonces sur, oriente, ya estamos ubicándonos más o menos en Edom. Y como Lamentaciones dice que los edomitas ocupaban la tierra de Uz, entonces probablemente ahí por la región de Edom. Bien, es decir que lo más probable es que Job no era israelita, posiblemente moabita, o posiblemente ni moabita, porque los moabitas eran después, más o menos, pues sí, contemporáneos de los israelitas. Entonces a lo mejor fue antes del pacto con Abraham. Era un gentil, pero todos eran gentiles, o sea, antes del llamamiento de Abraham. Era de las naciones. Entonces es muy interesante que el protagonista principal no es un israelita. Bien, el género de Job. Esta pregunta no es tan fácil. ¿Cuál es el género de Job? Por un lado, si Job fue una figura histórica, lo natural sería identificar el libro como historia. Sin embargo, fuera del prólogo y el epílogo, los protagonistas hablan en poesía, algo que los seres humanos no hacemos espontáneamente. Entonces, por lo tanto, podemos ver que es un libro poético, es un libro muy estilizado,
Entonces, no podemos concebir del diálogo como una transcripción de un diálogo que pasó, porque nadie habla así. Entonces, ¿qué tenemos? Estamos como entre historia y una ficción, o quizás no una ficción. Dillard y Longman lo comparan con lo que se llama hoy en día la ficción histórica. Y hay muchos libros muy populares, son novelas y toman una base de eventos históricos, pero luego tienen mucha libertad de invención en cuanto a detalles. Y a lo mejor no aquí tanto con detalles, sino con el estilo. A lo mejor podemos creer y debemos creer que tuvieron este debate, esta conversación. Sin embargo, pues no hablaban todos en verso. Entonces aquí el autor él utilizó mucha libertad, ejerció mucha libertad en el estilo de cómo presentar la cosa. Se mencionó aquí que es una teodicea, pero no responde directamente al problema de la maldad. O sea, es una teodicea rara porque no contesta la pregunta principal de una teodicea. No da una respuesta al problema de la maldad. Entonces, no es una teodicea en el sentido moderno. Es un debate sapiencial, eso sí, pero es un debate que llega a un empate. O sea, realmente no hay ganador. Y normalmente, esperaríamos en un debate sapiencial que habría un ganador, obvio, para justificar un lado o el otro lado. Hay un ganador, sí, pero el debate en sí termina y se exhausta, se agota. Y nadie quiere decir más porque ya se han repetido tantas veces que ya no hay mucho más que decir. Entonces está raro como debate, está raro como teodicea, y como historia también, como no entra muy bien en el género 100% histórico. Entonces a lo mejor, pues esta sugerencia de Dillard y Longman, una ficción histórica o quizás una historia muy poetizado, o poetizada. La verdad es difícil definir exactamente qué es el género de Job. Bien, la estructura de Job. Tiene un prólogo en prosa que introduce a los protagonistas y la trama. Tiene luego el peso del libro, son los diálogos de Job con sus tres amigos. Y primero, el lamento de Job, 3 ciclos de diálogos, poemas sobre la sabiduría de Job, y luego último discurso de Job, y el poema en un sentido es parte del discurso último de Job, luego el monólogo de Eliú, y luego Yahvé viene y habla desde la tempestad. Y luego tenemos epílogo en prosa que pone fin a la acción. Y aquí podemos ver algo interesante que es similar a lo que vimos en Eclesiastés. Aunque en Eclesiastés es más bien como una presentación, introducción y una evaluación al final, y luego el discurso de Kohelet en medio, pero aquí tenemos introducción histórica en prosa, conclusión, epílogo en prosa, histórico, y en medio tenemos la poesía. Entonces esta es una híbrida, una combinación muy interesante. Bien, vamos a hablar de cada parte. El prólogo. Su estructura, ya mencioné, me adelanté, es semejante a Eclesiastés. En el prólogo hay 2 escenarios que alternan, cielo y tierra. Y en ese sentido es como Apocalipsis, porque Apocalipsis es aunque Job no es apocalíptico, pues alterna las 2 perspectivas, como en Apocalipsis, cielo y tierra. Pero lo que es muy importante guardar en mente es que nosotros tenemos más información que Job mismo tenía, porque los que están en el cielo saben lo que está pasando en la tierra, pero los que están en la tierra no saben lo que está pasando en el cielo. Y entonces ellos no tienen esa información, y algo muy importante del libro es que nunca tienen esa información. Y nosotros tenemos mucha más información que ellos.
El resultado de las conversaciones entre Job y Satanás fue que Satanás, con permiso de Dios, le quitó a Job su riqueza, sus hijos y su salud. Y estas, pues, son de las cosas más preciosas para seres humanos, sobre todo los hijos. Luego, probablemente en segundo lugar, salud. Y en tercer lugar, la riqueza. Job, luego, famosamente, no maldijo a Dios. Y su famoso dicho, el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Y luego, en la segunda ronda pierde su salud, en primera ronda pierde su riqueza, sus hijos, y luego pierde su salud. Y en la segunda ronda su esposa dice, Job, pues ya maldice a Dios y muere. Y Job dice, estás hablando como una mujer necia, insensata. Y él se sienta ahí en cenizas y sus amigos llegan y se sientan con él y están ahí 7 días y nadie dice nada. Y luego empieza la trama con Job en un rompimiento del silencio con una queja. Y una queja explosiva. No maldijo a Dios, maldijo el día en que nació. Y su lamento es similar a los lamentos que ya hemos estudiado en los Salmos, aunque es pura queja sin ningún elemento positivo, porque en los Salmos muchas veces dan la vuelta. Se quejan, pero luego dicen, sin embargo, en ti confío y sálvame, y etcétera, etcétera. Aquí es queja y queja y queja. Bien, entonces así inicia la cosa, la conversación. Los 3 amigos no aguantan esta queja de Job, porque creen que Job está no solo maldiciendo al día de su nacimiento, sino blasfemando a Dios. Y empiezan, Elifaz, Bildad y Zofar. Tomaron turnos y luego Job respondió a cada uno de ellos. Entonces primero Elifaz tomó la palabra y Job respondió, Bildad, la palabra y luego, etc. Ha habido controversias acerca del tercer ciclo, porque parece estar incompleto, porque Zofar no participó. Y hay 2, por lo menos, más de 2, pero dos perspectivas básicas sobre qué está pasando ahí. John argumenta que lo incompleto es evidencia a favor de su autenticidad. Y su argumento va así. Un redactor habría sido la presión de completar el ciclo. Y podemos ver autenticidad aquí porque el autor resistió esa tentación de hacerlo, completarlo. El contraargumento es que a lo mejor sí, pero en el proceso de la transmisión probablemente algunas cosas, algo se perdió o algo no traslapó, pero se puso en otro lado, en alguno de los rollos, o sea, están suponiendo eso. Entonces esto es un debate entre los eruditos, estudiosos del Antiguo Testamento. No afecta en nada la interpretación, es cierto, es muy buen punto. Más fuerte que lo incompleto es la consideración de que el contenido de algunas secciones que parecen ser de Job están más de acuerdo con los argumentos de Zofar. Y esto es un argumento más fuerte, porque parece que Job está hablando con palabras de Zofar. Entonces sería fácil imaginar que pues un renglón salió o se quitó que decía, y Job terminó y Zofar tomó la palabra, algo así. Entonces sería fácil que una indicación como esa haya desaparecido. Es la idea. Ahora, Diller y Longman asignan 27, 13 al 23 a Zofar. La nueva versión internacional, interesante, asigna 24, 18 al 25, y luego los mismos versículos que Diller y Longman a Zofar, y tiene una nota. Y otra vez les recuerdo, cuando están leyendo en la nueva versión internacional, las notas son muy importantes.
porque ahí encontramos muchas veces las cosas que tienen que ver con la crítica textual, que no van a encontrar en el texto y no van a encontrar en muchas otras versiones de la Biblia. Entonces, en ese sentido es muy buena la traducción. Ahora, si ven aquí en el versículo 18, dice, su título es Interrupción de Sofar, y luego tiene una nota abajo, y la nota abajo dice, Sofar no se menciona en el texto. Se considera que esta porción, junto con 27:13 al 23, forma parte del tercer discurso de este personaje. Entonces ahí pueden ver pues la perspectiva de Diller y Longman y un poco más allá de Diller y Longman porque identifican dos secciones en la nueva versión internacional asignándolas a Sofar. Harrison explica las similitudes y a veces repeticiones textuales como verbatim, palabra por palabra casi, 20, por ejemplo, 20, 29 y 27, 13. Sofar está hablando en 20, 29 y luego se repite la misma idea con las mismas palabras en 27, 13. Pero Harrison dice que estos son ejemplos de Job citando a Sofar, pero dando otro énfasis a sus palabras. Y hay otros ejemplos en Job de eso, o sea, se citan, porque en sus argumentos es algo muy efectivo. Si estoy en un debate contigo y tú dices algo y luego yo puedo aprovechar de lo que dices, o sea, es bueno que yo te cite. Entonces hay algo de eso pasando en Job. Entonces puede ser un ejemplo. Entonces, pues, la verdad, les menciono este debate, pero no tiene trascendencia para la interpretación. En su última participación, Job compuso un poema sobre la sabiduría, es el capítulo 28, en el cual anticipó algo de las palabras de Dios. Entonces, aquí otra vez podemos comparar Job con Eclesiastés, porque Kohelet, él, en su búsqueda, a veces casi sale a la luz del día, y luego otra vez cae en el pesimismo. Y aquí, igual con Job, a veces hay vislumbres de una salida, y aquí en 28 está como, pues ya está acercándose a una resolución, anticipando algo de lo que Dios iba a decir después, y luego otra vez en 29 al 31, otra vez a la queja. Entonces, ¿cómo empieza Job? Pues quejándose. ¿Cómo termina Job? Quejándose. Sin embargo, no maldijo a Dios. Aunque sus amigos pensaban que estaba estaba blasfemando a Dios. El joven Eliú tomó la palabra después del empate entre Job y sus tres amigos. Aunque prometió agregar algo nuevo al debate, repitió los mismos argumentos de los otros tres. Y muchos críticos han considerado este discurso como una adición posterior, porque dicen, no entra en los ciclos, no agrega nada nuevo, y también no se menciona en el epílogo, y Dios no lo menciona, o sea, Dios reprende a los tres amigos de Job después, pero no menciona a Eliú. Entonces, para algunos dicen que esto debe ser algo que agregaron después. Pero siempre estos argumentos tienen dos filos, ¿no? Porque si no cabe bien ahí, entonces la pregunta es, ¿por qué alguien habría agregado esa sección si no cabe? Entonces están entre o el original era inepto o el editor posterior era inepto. Entonces estos argumentos realmente cuando dicen que no cabe ahí, por eso es posterior, porque el autor no podría haberlo incluido. Pues entonces, ¿por qué el editor posterior lo incluyó? Entonces, si no debe estar ahí, según ellos, pues es difícil colocarlo antes o colocarlo después. Entonces, estos argumentos son muchas veces muy tendenciosos de los críticos. Bien, ¿qué dicen Diller y Longman? Me parece bueno. Consideran que el discurso es original, y que Dios hizo caso omiso al joven impetuoso. Es como, él llega al final y él va a salvar el día y él va a decir, pues buen intento, pero ustedes no atinaron y Job, ya te voy a justificar, te voy a echar la mano y ahora escúchenme todos.
Y él es un joven que, pues, echa un rollo, pero al final nadie lo hace caso, ni Dios lo toma en cuenta, porque a fin de cuentas no tiene nada que agregar. El discurso de Dios. Durante sus discursos, Job buscaba una audiencia con Dios para que Dios explicara el sufrimiento de Job. Es lo que buscaba durante el libro. Quiero una audiencia con Dios. Dios le dio la audiencia, pero nunca le dio la explicación que Job buscaba. Dios luego interrogó a Job acerca de cosas de la naturaleza, pero Job no podía contestar las preguntas. Y el mensaje no es simplemente, tú eres un ignorante, cállate. No es tanto así. Es más positivo. Es que Dios es la fuente de la sabiduría. Dios es la fuente de todo el conocimiento de la naturaleza y también de la providencia. Entonces está apuntando hacia la solución que es Dios mismo y su propia sabiduría. Job respondió con humildad y arrepentimiento, reconociendo su justa medida. Y luego el epílogo. En el epílogo, Dios restauró las riquezas, la familia y la salud de Job, lo justificó y lo exaltó delante de sus amigos. Y humilla en un sentido a los amigos diciendo, pues, ustedes tres, pues, Job va a encargarse de restaurarlos, porque ustedes no hablaron correctamente acerca de mí, como Job hizo. Entonces, Dios está como en un sentido dando la razón, o más razón a Job que a los tres amigos, y Job tiene el privilegio de orar por ellos, porque ellos estaban completamente equivocados. Y así termina esta trama, esta historia es bastante bien conocida. Ahora queremos analizar un poco las teologías en Job, en el libro de Job. Y la teología de los amigos era la teología de la retribución. Y esta teología se basa en una verdad, pero hace una conclusión equivocada. La verdad es esta: si pecas, sufrirás. Y hasta ahí está bien. Si pecas, sufrirás. Es una idea bíblica. El alma que pecare, morirá. Entonces, la paga del pecado es muerte. Si pecas, sufrirás. La conclusión equivocada es, si sufres, es porque pecaste. Y es una falacia, y vamos a ver un ejemplo. Quiero que consideren el siguiente argumento. Si te bañas, te mojarás. ¿De acuerdo? Te mojaste. Por lo tanto, te bañaste. Ahora, ¿cuál es exactamente en forma, es el mismo argumento que los amigos de Job estaban presentando? ¿Cuál es el problema con este argumento? Hay muchas formas de mojarte y bañarte es una sola forma de mojarte. Entonces, aquí lo que está suponiendo es que es la única forma de mojarte. Y si regresamos al argumento de los amigos, igual, están suponiendo que la única forma de sufrir es porque pecaste. Y aquí, otra vez tenemos que recordar que ellos no tenían la información que nosotros tenemos. Ellos no habían leído el prólogo, y Job tampoco. Entonces, no podían contemplar otra posibilidad de por qué Job estaba sufriendo. La única opción para ellos era que él había pecado para merecer ese sufrimiento. Ahora, Job reconoció la teología de la retribución. Y era un problema para él, porque él compartía hasta cierto punto la teología de sus amigos. Porque cuando ellos empezaron a sermonearlo, él decía, ¿quién no sabe eso? Todo el mundo sabe eso. No me están dando información nueva. Pero insistió que no aplicaba en su caso. Y esto era un problema para Job, y pues para ellos también. Su teología era la teología de la soberanía, que Dios es soberano y hace lo que quiere.
Otra vez, esta teología empieza con una verdad. Dios es soberano. Hasta ahí, perfecto. Pero fácilmente puede caer en un concepto de Dios como arbitrario o caprichoso o hasta cruel. Y ahí Job está rayando con ese concepto de Dios. No solo soberano, sino pues hacia el lado caprichoso o hasta cruel. La respuesta que Dios le dio a Job fue que Él es sabio y ejerce su soberanía con sabiduría. Es la respuesta. Ahora, no es una respuesta, no es una teodicea en sí. No justifica la justicia de Dios, en el caso de Job, ni en el caso de nadie. Entonces, en un sentido, es muy incompleta como teodicea. Pero esta respuesta requiere algo de Job y requiere algo de nosotros, y es un ejercicio de fe. Porque, otra vez, termina el libro y Job todavía no sabe nada acerca del prólogo. No sabe nada acerca de la confianza que Dios tenía en él y en su integridad, el desafío de Satanás. Y aunque hubiera sabido, probablemente eso no le habría satisfecho. Porque podría haber dicho, pues, porque yo, pero no habría otra forma de demostrarle, a lo mejor todavía podría haber quejado. Sin embargo, él no tenía nada de esa información y Dios no le dio esa información. Y esto es muy importante pastoralmente, porque sigue habiendo muchos amigos de Job en el mundo y en la iglesia cristiana. Y topo con ellos con frecuencia. Alguien está sufriendo, quiere entender su sufrimiento, y muchos no pueden resistir la tentación de consolarlos con la teología de la retribución. Ahora, no vamos a como echarnos encima y castigar a la gente y culpar a la gente porque no tenemos esa información. Porque la teología de la retribución muchas veces supone que tiene más información que tiene. Como los amigos suponían que tenían todo el paquete, no lo tenían. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ministrar a esta persona o a nosotros mismos en el sufrimiento. Y no tenemos la respuesta. Y Job no recibió la respuesta, más que Dios es sabio y ejerce su sabiduría o su soberanía con sabiduría. ¿Y saben qué? Yo he visto vez tras vez tras vez que ha sido una fuente de consolación para los que están sufriendo. Y a veces yo me siento inútil como pastor y voy con alguien que está sufriendo y no puedo explicarle su sufrimiento, pero sí puedo afirmarle de que Dios sí entiende, Dios sí tiene sus explicaciones y Dios es bueno, es sabio, es soberano. Y muchas veces el simple hecho de explicar quién es Dios y cómo ejerce su soberanía es una fuente de gran consolación para la gente. No siempre, pues puede haber más quejas y no es como, no es una respuesta mágica que va a resolver todo para nada, pero es la respuesta que tenemos en esta vida. Y no tenemos más información todavía. Entonces, es muy práctico este libro de Job. Y hasta sorprende a veces el poder de esta explicación, que no es precisamente una explicación del sufrimiento. Más bien es una explicación de quién es Dios y cómo funciona Dios. Job y el Nuevo Testamento. Santiago presenta a Job como un ejemplo del justo que sufrió con perseverancia para inspirar a los cristianos que están sufriendo injustamente. Y si leemos el libro de Job y leemos la descripción de Santiago, decimos, pues
paciencia, porque muchas veces la palabra traducida ahí en Santiago se traduce paciencia, y a veces no vemos mucha paciencia de parte de Job. Pero mejor dicho es su perseverancia, es otra manera de traducir esa palabra en Santiago, su perseverancia. Él siguió, nunca negó su fe, nunca maldijo a Dios, él perseveró durante muchos capítulos, sufriendo terriblemente, sin negar a Dios, sin negar a su fe. Entonces, sí es un ejemplo de perseverancia en la fe a pesar de sufrimiento injusto. Además, y viendo esto, veo que dejé fuera, desgraciadamente, algunos textos que son muy bellos y claves en cuanto, no diría precisamente proféticos, pero son vislumbres de lo porvenir, cuando Job dice, yo sé que mi Redentor vive y yo lo veré. Es un vislumbre de la resurrección, porque él anticipa ver a su Redentor en la carne. Y pues voy a redactar esto e incluir algunos textos de estos. También hay un deseo de Job, y no tengo el texto aquí. Y Job dice, pues ¿quién puede intervenir entre Dios y nosotros? O sea, quiero una audiencia con él, pero ¿quién puede como poner una mano sobre Dios y una mano sobre mí para que podamos tener ese encuentro, esa audiencia? Y ahí Job no está dando la respuesta, pero está apuntando la gran necesidad de un intermediario entre Dios y el hombre. Alguien capaz de alcanzar a Dios y alguien capaz de alcanzar a la humanidad. O sea, está en una forma simple expresando la necesidad de la encarnación de Jesucristo siendo Dios y siendo hombre. Pero regresando a este tema del sufrimiento injusto, pues en Jesucristo Dios entró en nuestro sufrimiento voluntariamente, diferente a Job. No entró voluntariamente Job, Cristo sí, y lo recibió. Y así Jesucristo es por excelencia el justo que sufrió injustamente. Y aunque su sufrimiento, el sufrimiento de Cristo, no abolió todavía nuestro sufrimiento, algún día lo hará. Entonces ahí hay esperanza. Esperanza de que algún día, Él va a quitar todo sufrimiento. Además, mientras tanto, su sufrimiento transforma nuestro sufrimiento injusto en una vocación noble y sorprendentemente hasta en un regalo, como Pablo dice a los filipenses. Se les fue dado no solo creer en Él, sino también sufrir con Él. Un regalo, una vocación. ¿Para qué? Para nuestra santificación y también para la salvación del mundo. Y este es el concepto en el Nuevo Testamento del sufrimiento cristiano. No es arbitrario, no es caprichoso, es una identificación con los sufrimientos de Cristo, es una vocación noble, es un regalo de Dios, es para nuestra santificación y para la salvación del mundo.